Tomé el fondo fiduciario de mi hija. Lo enrollé y lo tiré. Pero luego corrí a buscarlo y se lo di a mi hijastro porque mi hija no se merece ese dinero y voy a asegurarme de que vaya a alguien que lo use y lo use bien. Y ese es mi hijastro, no mi vil hija biológica. Sé que quizá esto suene mal, pero permíteme explicarlo. Hola a todos, tengo 47 años y soy un chico. Llevo bastante tiempo en esta plataforma, aunque no soy particularmente popular ni nada por el estilo, ya que normalmente solo vengo a leer y entretenerme con las historias de otras personas. Pero hoy es diferente. Comúnmente encuentro historias donde la gente ha actuado como imbéciles y hoy quisiera compartir mi propia historia. Agradecería mucho sus opiniones, ya que me encuentro bastante confundido. Por favor, disculpen si esto molesta a alguien. En primer lugar, quisiera saber si soy un asqueroso por haber retirado el fondo fiduciario de mi hija y dárselo en su lugar a mi hijastro. Antes de responder a mi pregunta, permítanme explicar cómo llegamos a este punto. Conocí a Olivia cuando éramos adolescentes y, sinceramente, fui el primero en enamorarse. Una vez que le pedí una cita y nos conocimos mejor, todo fue perfecto. Ella era todo lo que un hombre podría desear en una mujer, inteligente, sexy, cariñosa y una verdadera bestia en la cama. Cuando heredé el negocio familiar, aproveché la oportunidad para proponerle matrimonio, y ella aceptó. 2 meses después, estábamos felizmente casados. Nuestra relación era casi perfecta, rara vez discutíamos y todo parecía encajar. El único problema, del que nunca hablé, era que ella era algo derrochadora. Le encantaba comprar cosas, incluso si nunca las usaba. Sin embargo, como ganaba bastante dinero, no me preocupaba demasiado. Nuestra relación parecía aún más perfecta cuando nació nuestra hija, Bella, que ahora tiene 23 años. Todo iba bien hasta hace unos años, cuando comencé a sentir dolores y molestias. Al principio, como hombre, no le presté mucha atención, pero después de desmayarme en la consulta, decidí que debía hacerme un chequeo médico. Me sorprendió profundamente cuando me diagnosticaron cáncer. Me sentí abatido al enterarme de que tenía que comenzar el tratamiento en cuestión de días o el cáncer podría propagarse rápidamente. Tuve muy poco tiempo para asimilar la noticia y tomar una decisión, y como el cáncer era muy agresivo, el tratamiento resultó ser muy costoso. El día que le conté a mi esposa, le expliqué la situación, ella lloró y me hizo todas las preguntas necesarias. Me apoyó incondicionalmente y cuando finalmente comencé el tratamiento, se lo conté a nuestra hija. Durante los primeros meses, todo fue bien. Mi familia me apoyó y estuvo a mi lado en todo momento. Pero a medida que el tratamiento se intensificaba y el cáncer se volvía más agresivo, me di cuenta de que ya no podría seguir trabajando en mi empresa. Si me ausentaba, la empresa sufriría una caída rápida, y tendría que retirar grandes sumas de dinero para costear los tratamientos. Al final, tuve que informar a mi familia sobre la situación. Al principio, mi esposa parecía comprender, pero cuando empezamos a utilizar el dinero para el tratamiento, su actitud cambió y comenzó a enfadarse cada vez más. Poco a poco, nuestra relación fue decayendo, hasta que ella decidió irse. Incapacitado para realizar las actividades que solía disfrutar, la mujer que creí conocer se transformó en alguien totalmente diferente. Nos convertimos en una pareja que casi siempre discutía, y ella empezó a estar ausente la mayor parte del tiempo. Esto empeoró aún más cuando llegó la bancarrota. Mi hija también cambió, y en ese momento comprendí que la había malcriado debido a mi riqueza. Una vez que se fue, ya no me necesitó para nada. Mientras luchaba contra el cáncer, que parecía empeorar sin cesar, también luchaba por mantener unida a mi familia. Pero cuando tuve que recurrir a un nuevo tratamiento experimental, más eficaz pero también más caro, solicité la ayuda de mi esposa para costearlo con sus ahorros. Fue entonces cuando todo se derrumbó. Ella me dijo que le importaba poco si moría, siempre y cuando no arruinara su vida. También fue en ese momento cuando me pidió el divorcio, confesando además que me había estado engañando con mi antiguo rival en los negocios, argumentando que él tenía más dinero y al menos, no se estaba muriendo. Mi hija me confesó que se avergonzaba de ser conocida como la hija de alguien en bancarrota y muriendo de cáncer. Ella también me dejó claro que su nuevo padre era ahora mi antiguo rival en los negocios, y me insistió en que debía olvidarla y olvidar que alguna vez estuvimos relacionados, cortando todo contacto. Así es como mi vida, que parecía perfecta, se desmoronó ante mis ojos. Afortunadamente, conseguí un préstamo de un amigo cercano que se enteró de mi situación. Por suerte, el nuevo tratamiento funcionó, a pesar de los momentos de miedo y duda.
Durante mi recuperación, tuve una enfermera principal llamada Emma. Ella estuvo a mi lado en mis momentos más oscuros, y fue muy difícil no enamorarme de ella después de recuperarme. Al final, cuando volví al hospital, le pedí una cita, a lo que ella accedió, y desde entonces todo fue cuesta arriba. Unos meses más tarde, estábamos saliendo, y al año nos casamos. Ella conocía mi historia y odiaba a mi exfamilia. Utilizando sus ahorros, Emma me ayudó a reconstruir mi negocio desde cero, proporcionándome el impulso, la experiencia y el apoyo necesarios. Años más tarde, en la actualidad, estoy sano, o al menos más sano, feliz y próspero como nunca antes. Ahora bien, mi actual esposa Emma tiene un hijo, Daniel. Es un chico inteligente, y desde que empecé a salir con su madre, hemos establecido una buena relación. Como él nunca tuvo un padre, su propio padre falleció cuando apenas era un bebé, rápidamente me convertí en una figura paterna para él. Además, sorprendentemente, disfruté aún más de tener un hijo que de tener una hija. Hicimos muchas cosas juntos, y su potencial se hizo claramente evidente. Hace una semana, mientras revisaba las redes sociales de mi hija, algo que suelo hacer ocasionalmente, me enteré de que ella se iba a casar y que su padrastro la llevaría al altar. Aunque eso me dolió, no fue tanto como lo que escribió en sus publicaciones. Hizo parecer que nunca había formado parte de su vida, que la había abandonado a ella y a su madre, y se presentó como la víctima. La verdad es que me partió el corazón descubrir que algo tan importante estaba ocurriendo en su vida y que ella ni siquiera se tomó la molestia de informarme. En lugar de eso, eligió rechazarme y todo lo que había hecho como padre por ella a lo largo de los años. Después de enterarme de esto, finalmente comprendí que había estado aferrándome a sentimientos inútiles. Así que decidí tomar el fondo fiduciario que originalmente había establecido para ella y se lo entregué a mi hijastro, Daniel. Después de todo, ¿por qué debía seguir permitiéndole tenerlo si ella obviamente no apreciaba nada de lo que yo hacía? Además, todo lo que ella hacía era gastarlo en cosas sin sentido. Así que se lo di a Daniel, que sabía que lo utilizaría de manera responsable. Después de todo, él ya había demostrado ser bastante hábil en los negocios y probablemente invertiría y multiplicaría su valor. Es por esto que pregunto, ¿fui demasiado lejos al hacer esto o actué correctamente? ¿Qué opinan, chicos? Si eres nuevo en el canal, asegúrate de suscribirte para disfrutar de vídeos diarios. Sin más preámbulos, vamos a echar un vistazo a la actualización. Actualización 1. Como sabéis por mi post anterior, le di el fondo fiduciario que había creado para mi hija a mi hijastro. Quizá no lo mencioné, pero no se lo informé a mi hija. De la misma manera que ella decidió excluirme de su vida como si nunca hubiera existido, yo también decidí que se enteraría de mi decisión cuando lo recordara. Ese momento llegó hace una semana. Y desde entonces, las cosas han sido caóticas. Mi hija se casó la semana pasada, y parece que su matrimonio no era todo lo que parecía cuando establecí el fondo fiduciario. Una de las condiciones para acceder al fondo era que ella estuviera casada. Supongo que una vez casada, se acordó del fondo y trató de acceder a él. Fue entonces cuando se enteró de que ya no existía. Estaba en mi oficina cuando ella apareció de repente. Fue una gran sorpresa, ya que con la forma en que me había tratado en los últimos años, no pensé que supiera dónde estaba mi oficina. La situación fue irónica y chocante a la vez. Cuando ella irrumpió en mi oficina exigiendo verme como una loca, mi secretaria la detuvo. Le dijo muchas cosas desagradables, recalcando especialmente que era la hija del jefe y llegando incluso a amenazar con despedirlas si no la dejaban pasar. Fue una escena absurda, pero a pesar de todo, no podía permitir que armara un escándalo y causara problemas en la empresa. Así que bajé y, cuando me vio, cambió inmediatamente a su actitud de princesa consentida. Si hubiera olvidado los últimos años, nunca habría notado la diferencia entre ella y la hija que alguna vez amé. Sin embargo, no lo olvidé, así que le dije fríamente que si no se retiraba del local y concertaba una cita, la seguridad la echaría. Y si seguía causando problemas, llamaríamos a la policía. Fue una actitud muy fría por mi parte, pero después de tantos años de sufrir esta profunda angustia, no tenía intención de hacer las cosas fáciles para ella. Ella me insultó y me acusó de todo tipo de cosas, pero llamé a seguridad y dejé claro que no estaba bromeando con mi amenaza. Esto la calmó poco a poco y finalmente se marchó y concertó la cita. A propósito, programé la reunión lo más lejos posible solo para molestarla. Nuestra reunión estaba programada para el día siguiente y estaba realmente ansioso por ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. Me aseguraré de manteneros informados sobre la situación.
Actualización 2. Como había mencionado anteriormente, quería actualizaros sobre mi reunión con mi hija. Bueno, tuvo lugar y resultó ser bastante interesante, así que aquí va un breve resumen. Ese día por la mañana revisé mi agenda y programé su cita como la última de la jornada. Así que atendí todas mis reuniones y compromisos, y cuando finalmente llegó su turno, la hice esperar unos 15 minutos más allá de la hora acordada. La observé inquieta y enfadada durante todo ese tiempo, y me pareció muy irónico. Pero lo más impactante fue el momento en que entré en la sala de reuniones. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. En su lugar, saltó y dijo: «Papá, no tenía idea de que tuvieras una nueva empresa. Es impresionante, es tan grande y tienes a tantas personas trabajando para ti. Debes ser muy rico». ¡Qué bien! Por fin podré comprarme el coche que siempre he querido. Casi no podía creer lo que estaba escuchando. Verla alabando la empresa después de todo lo que había hecho me dejó totalmente aturdido. Sin disculpas, directamente al materialismo. No sé, pero me dolió profundamente. A pesar de todo, al mismo tiempo, me sentí extrañamente validado por su actitud, ya que justificó la forma en que estaba a punto de tratarla. O mucho más justificable. La dejé charlar animadamente como una rubia tonta durante unos buenos 5 minutos antes de cortarla de repente. Le pregunté por qué estaba aquí y parecía que estaba aquí cuando le hizo clic y dijo: «Oh sí, papá. He venido a preguntar por el fondo fiduciario». Intenté acceder a él y me dijeron que no estaba. Pensé que había desaparecido por completo, pero después de venir aquí me di cuenta de que debe haber tomado de nuevo, por lo que tal vez podría actualizar a una más valiosa. El hecho de que ella era absolutamente delirante, bien y con derecho me dijo que yo no estaba equivocado en tomar el fondo y darle a mi hijastro. Sin embargo, yo no podía soportar que ella tuviera tales delirios. Así que tuve que echarle agua helada y decirle esto. «No, tenías razón la primera vez. El fondo no es accesible porque se ha ido». Me preguntó a qué me refería, y fue entonces cuando le recordé todo lo que había hecho y le dije que le había dado el fondo a alguien que se lo merecía más. Bueno, ella explotó. «¿Qué quieres decir? Le has dado mi fondo fiduciario a otra persona, viejo loco». «Soy tu hija». «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hija?» «Necesito el dinero». Prácticamente sollozaba mientras gritaba cosas como esta, pero yo solo la miraba observando los niveles de derecho que tenía hacia las cosas. Ya no era tan divertido. En su lugar, era simplemente puro. E intenté ver más allá de esa mujer con derechos, solo para ver a la niña que una vez conocí y amé, pero ella no estaba en ninguna parte. Intentó exigirme que se lo devolviera, o al menos que le diera otro, pero le dejé claro que no iba a ser tal cosa. Fue entonces cuando tuvo un verdadero colapso mental, durante el cual había gritado y destrozado mi despacho, exigiendo saber quién era más digno que ella. Y sentí el impulso de decírselo. Y al igual que ella ha elegido a su padrastro sobre mí, ahora he elegido a mi hijastro sobre ella. Así que le dije que se lo di a mi hijastro y se puso más violenta que antes, pero ella solo empeoró. Prácticamente sollozaba mientras gritaba cosas como esta, pero yo solo la miraba observando los niveles de derecho que ella creía tener hacia las cosas. Ya no era tan divertido. En su lugar, era simplemente puro. E intenté ver más allá de esa mujer con derechos, solo para ver a la niña que una vez conocí y amé, pero ella no estaba en ninguna parte. Intentó exigirme que se lo devolviera, o al menos que le diera otro, pero le dejé claro que no iba a ser tal cosa. Fue entonces cuando tuvo un verdadero colapso mental, durante el cual había gritado y destrozado mi despacho, exigiendo saber quién era más digno que ella. Y sentí el impulso de decírselo. Y al igual que ella ha elegido a su padrastro sobre mí, ahora he elegido a mi hijastro sobre ella. Así que le dije que se lo di a mi hijastro y se puso más violenta que antes, pero ella solo empeoró. Tirando cosas a mí, gritando blasfemias junto con otras cosas que ella. Tuvo un lapsus mental completo. Me entró el pánico cuando casi me apuñaló con el abrecartas, así que pedí a los de seguridad que vinieran a por ella preocupados por mi seguridad. Sin embargo, incluso entonces, eso no fue suficiente para deshacerse de ella. Y finalmente, después de que hiriera a 2 empleados más, llamé a la policía. Llegó la policía y se la llevaron. Les permití tomar un informe y también registrar todos los daños que ella había causado. Su cara fue una imagen de incredulidad durante todo el proceso, pero yo la haría responsable de sus actos, incluso si eso significaba que tuviera que ir a la cárcel.
Tenía que aprender. Al llegar a casa esa noche, le conté todo a mi esposa y vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a una risa histérica mientras le relataba todo lo sucedido, imitando el comportamiento presuntuoso de mi hija que, paradójicamente, me alegró el día. Daniel, por su parte, parecía más preocupado después de conocer lo ocurrido, y siempre había sentido que, incluso después de todo, mi hija era mi hija biológica, y por lo tanto se sentía casi como un impostor. Aún así, le aseguré que no estaba imponiendo nada. Le dejé claro que durante todo este asunto, él había sido más un hijo para mí que mi propia hija jamás lo había sido. Así que sí, esto es más o menos lo que pasó, lo sé. Probablemente esto no termine aquí, pero pueden estar seguros de que les mantendré informados. Actualización 3, como prometí, aquí hay otra actualización de mi situación. Es bastante corta, pero bueno. Así que después de todo el incidente, fui contactado temprano al día siguiente por una Olivia furiosa, similar a su hija. Me culpó por enviar a nuestra hija a la cárcel, diciendo que yo estaba siendo irrazonable y cruel, y acusándome de haberlo hecho por rencor. Incluso llegó a amenazarme con demandarme por todo lo que había hecho. Aún así, yo sabía que eran solo amenazas vacías. Después de todo, ella tendría dificultades para ganar el caso después de todo lo que su hija había hecho. Aunque lo más divertido, si se puede llamar así, fue cuando empezó a exigirme que pagase la fianza de nuestra hija y retractara la denuncia que había hecho para que fuera considerada responsable de los daños. Además, quería que le devolviera el fideicomiso con más valor del que tenía originalmente. Afirmó que, incluso después de todo, yo era ahora un hombre rico y sano, y que por lo tanto debía cumplir con mi responsabilidad como padre. Este nivel absoluto de sentimiento de derecho me dejó un poco atónito y fue simplemente extraño para mí. Pero también me demostró exactamente por qué mi hija terminó como lo hizo. De todos modos, le dije que no haría tal cosa. Les informé que no devolvería el fideicomiso ni liberaría a su hija de las responsabilidades, dado que había herido a 2 de mis empleados. Además, les recordé que, ahora que mi hija tiene 21 años y está casada, ya no es mi responsabilidad. De hecho, perdí toda responsabilidad sobre ella cuando tomó el apellido de su padrastro y dejó el mío. Supuse que se sorprenderían al enterarse de esta información, ya que probablemente pensaban que ni siquiera estaba al tanto. Terminé la llamada y los bloqueé, esperando no volver a ser molestado. Actualización 4 para ver lo que está sucediendo ahora. Hace unas semanas, mi hijastro me comentó que había estado recibiendo una cantidad alarmante de mensajes de acoso en Internet, desde cuentas aleatorias. Iban desde ataques racistas hasta puro acoso, y lo peor eran las amenazas de muerte. Sabía que, de alguna manera, tenía que estar relacionado con mi ex esposa o mi hija, pero tenía que demostrarlo. Mi sospecha se confirmó cuando mi esposa sufrió un ataque mientras volvía a casa del trabajo. Desafortunadamente, ocurrió en un punto ciego de las cámaras de vigilancia, así que no tuvimos forma de identificar al agresor. Como llevaban máscara, tuve que pedir a mi esposa que se ausentara del trabajo mientras se llevaba a cabo la investigación. Mientras tanto, decidí investigar la situación de mi ex esposa, aunque fue difícil obtener información. No obstante, mientras recopilaba información, el investigador detectó algunos movimientos sospechosos, por lo que decidió seguirlos durante algunos días. Resultó ser una decisión acertada. Mi hijastro había salido de casa ese día y estaba en la biblioteca local. Tenía la costumbre de quedarse allí hasta la hora de cierre, por lo que a menudo era el único cliente, además de la bibliotecaria. Fue entonces cuando mi investigador me llamó para informarme de que había notado movimientos sospechosos. Mi exmujer, mi hija y 2 coches seguían a mi hijastro, y aparentemente habían aparcado unos coches más abajo. Seguí recibiendo actualizaciones del investigador durante la noche, y me informó de que todos estaban observando el coche de mi hijastro desde el suyo. No parecían tener intención de irse. Le había pedido que vigilara de cerca, ya que sentía que algo malo iba a ocurrir. Sugirió que llamáramos a la policía, pero decidimos esperar. Sin embargo, informé de la situación a mi hijastro para que estuviera al tanto. Cuando salió de la biblioteca, ambos coches lo seguían de lejos. El investigador y yo decidimos entonces involucrar a la policía. Les había pedido que vinieran en vehículos privados en lugar de coches de policía, ya que creía que eso les alertaría y haría que no continuaran con lo que estuvieran planeando. A pesar de todo, su plan pronto se puso en marcha. Según me informó el investigador, su plan había comenzado.
Cuando llegaron a un largo tramo de carretera flanqueado por zanjas y bosques a ambos lados, intentaron chocar contra su coche para sacarlo de la carretera y hacerlo caer en una zanja bastante profunda. Eso seguramente habría resultado en lesiones, si no en una muerte por suerte, pero él estaba preparado y pudo esquivarlos. Como resultado, el coche de mi hija apenas evitó la zanja y chocó contra un árbol. Fue entonces cuando los policías se rebelaron y mi ex esposa huyó de la escena, dejando a mi hija inconsciente tras el accidente. Fue arrestada rápidamente y sin problemas. La investigación posterior fue rápida y todo encajó. Me aseguré de proporcionar pruebas del acoso y las amenazas de muerte que mi hijastro había recibido, y una vez que se investigó, se pudo relacionar con mi hija a través de su dirección IP. También se pudo relacionar el ataque a mi esposa con mi ex esposa. Todo fue rápido y cayó en su lugar. El único retraso fue que mi ex esposa no pudo ser encontrada. Aparentemente, hubo un robo en la casa de su marido esa misma noche y faltaba una gran suma de dinero. El principal sospechoso, como puedes imaginar, fue mi ex esposa. Así que ahora no solo era buscada por intento de asesinato, sino también por robo, un delito grave. El caso de mi hija se resolvió rápidamente. Una vez más, su marido fue quien la representó, pero lamentablemente no lo hizo bien. Su sentencia fue rápida, pero fue significativamente menor de lo que podría haber sido debido a que ella testificó y proporcionó pruebas de que su madre también era cómplice. Eso haría que su sentencia, una vez capturada, fuera mucho más severa. En este momento, me siento algo arrepentido y triste por cómo han acabado las cosas, pero creo firmemente que la responsabilidad es una de las mejores maestras y que la cárcel le enseñará esa lección.